En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos seguir sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os invitaba en el día anterior a contemplar el descenso a los infiernos, una contemplación que, como os decía, no aparece como tal en los ejercicios, ni tampoco en la Biblia, más que en 1 de Pedro 3:19, en la que se nos habla de que el Señor fue a visitar a los espíritus encarcelados, y os animaba a utilizar la imaginación. Hoy seguimos con el Sábado Santo, contemplando no ya lo invisible, que es el descenso de Cristo a los infiernos, sino lo visible, que es la soledad de María. Hoy os invito a hacer una contemplación para acompañar a nuestra Madre, para acompañar a la Santísima Virgen María. Pongámonos un poco en situación, que es, pues María ha recogido el cuerpo de Cristo cuando lo bajaban de la cruz, ha visto cómo lo depositaban en el sepulcro, y María se queda en cierto punto desolada. Los apóstoles habían huido, solamente Juan se había quedado al pie de la cruz y Jesús le había dicho a Juan: ahí tienes a tu madre, y que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Por lo tanto, María en ese Sábado Santo estaría en casa de Juan, y quizá vería a otros apóstoles de los discípulos, quizá no lo sabemos, ¿no? Los apóstoles habían huido y un poco pues cobardemente. Es bastante poco probable, que los discípulos fueran a ver a María, ¿no? Pues porque estarían avergonzados, estarían muertos de vergüenza, y ahora vamos a ir a ver a María después de haber dejado abandonado a su propio hijo en el misterio de la pasión, ¿no? Entonces María estaría seguramente pues sola con Juan, ¿no? Con María Magdalena seguramente, con María la madre de Cleofás, las que aparecen al pie de la cruz en el Evangelio según San Juan. Ahí estaría en la casa, ¿no? Y María en ese momento tendría un doble sentimiento. Por una parte, el sentimiento de todo lo que acababa de vivir, ¿no? Pues podemos imaginarnos lo que es para una madre, ¿no? Ver a su hijo, que es el Hijo de Dios, sufrir traiciones de uno de los suyos, de Judas, que se ha suicidado, ¿no? Además, lo cual a María le dolería, ¿verdad? Que ha sido escupido, juzgado mal, entregado, flagelado, coronado de espinas, camino de la cruz, crucificado, muerto, exánime, con el corazón traspasado y encima mal enterrado, porque le han puesto ahí una tumba rápido de José de Arimatea y con una sábana, y venga adentro y tapamos la piedra y ya le embalsamaremos como se merece el domingo, porque no tenemos tiempo, que viene la Pascua. María estaría con estas imágenes pues tan impactantes, ¿no? en su corazón. Y yo no sé si habéis visto La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, ¿no? En esa película, cuando uno la ve, las imágenes se quedan grabadas. Se quedan grabadas en la retina y en el corazón, ¿no? Y yo me acordaba de María, porque María vio esas imágenes no en una pantalla como cuando vemos la peli de la Pasión, sino en realidad, viendo a su hijo desgarrado, ¿no? Estas imágenes causarían estrago en el corazón de María. Por eso nos dice San Bernardo que cuando la lanza atraviesa el costado de Cristo, dice San Bernardo, esa lanza no traspasó el alma de Cristo, pero sí traspasó la tuya. Y por eso te llamamos más que mártir, le dice San Bernardo a María, ¿no? Te llamamos más que mártir, os pondré el texto en la descripción, porque cuando la lanza traspasó el costado de Cristo, no atravesó su alma, pero sí traspasó la tuya, ¿no? Se cumplió la profecía del anciano Simeón, que le decía a María: a ti una espada te traspasará el alma. Y al mismo tiempo que María está marcada por todo esto, Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen de los Dolores, también es la Virgen de la Esperanza. María sabe, porque su Hijo es Dios, que no va a quedar así la cosa. María es la única que mantiene la fe en la resurrección. Y es cierto que aunque está meditando lo que ha sucedido a su hijo el día anterior,
también es cierto que está a la expectativa, sabiendo que ese no va a ser el final de la historia, sabiendo que el Señor va a hacer un milagro, va a resucitar a su Hijo. El Señor va a vencer sobre la muerte. Y por eso María, en este día, contemplaría y meditaría todas las palabras del Antiguo Testamento que se refieren a la resurrección. O las palabras que habría dicho Jesús, por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre, que le dijo el Señor a la hermana de Lázaro. María meditaría estas palabras, ¿no? Meditaría estas palabras. Yo soy la resurrección y la vida. Cristo iba a resucitar. En Oseas decía que el Señor al tercer día nos resucitará. También el Señor había dicho a los apóstoles, en varias ocasiones el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser crucificado, va a ser flagelado y al tercer día resucitará, ¿no? Y nos cuenta el Evangelio que los apóstoles no lo entendían. Nos puede costar entender que los discípulos no se acordaran de esos pasajes en el Sábado Santo. Pero es que es normal. Estaban con un tío que estaba haciendo milagros, que estaba haciendo prodigios, que todo el mundo le aclamaba, que multiplicaba panes y peces, y de repente les cuenta que le van a entregar, que le van a matar. Los discípulos desconectan, dicen esto, ¿no? Y por eso los discípulos se van, ¿no? Y sabemos por los dos de Emaús, de hecho, que se fueron, sencillamente se fueron de allí, ¿no? Se fueron de Jerusalén, huyeron y dijeron, vámonos de aquí, que los siguientes somos nosotros. No pensaron más allá. María sí. María espera la resurrección de su Hijo. María conjuga en el Sábado Santo el dolor y la esperanza. El dolor y la esperanza. Por eso os invito hoy a acompañar a María en su soledad, con estos puntos de San Ignacio, pues para todas las contemplaciones. Primero, la oración preparatoria. Te pido, Señor, gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Después el primer preámbulo, que es traer la historia. Imaginarnos a María, imaginarnos la casa de Juan, imaginarnos a María meditando, ¿no? Pues lo que ha sucedido, María sola, traer la historia de María en esta mezcla de dolor y esperanza. Eso es traer la historia. El segundo, composición viendo el lugar, pues imaginarnos en qué habitación está María, si está sola, si está con María Magdalena, si está con Juan, cómo está vestida, ¿no? Yo me la imagino pues con un velo negro, con un velo no así, sino con un manto negro. Me la imagino buscando la soledad, ¿no? Dentro de la casa de Juan, no sabemos cómo era, a lo mejor habría algún aposento, ¿no? O igual no era la casa de Juan, porque a lo mejor Juan no tenía casa en Jerusalén, porque Juan era de Galilea, a lo mejor era en el piso de arriba, ¿no? En la sala donde tuvo lugar la última cena y tendrá lugar Pentecostés, en algún sitio, ¿no? Sola de algún modo, ¿no? O cada uno se la imagina como quiera, a lo mejor se la imagina con María Magdalena, pues consolándola como una buena amiga, ¿no? Con él, o hablando con Juan. Composición viendo el lugar. Y tercero, demandar lo que quiero, que será aquí, pues, lo que decíamos en las otras contemplaciones. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Aunque quizá podríamos hoy, en ese día, hacer como un cambio, ¿no? Dolor con María dolorosa, quebranto con María quebrantada, lágrimas y pena intensa de tanta pena que María pasó por mí, que la Virgen María pasó por mí. La Virgen es mi madre, ¿no? Y en este momento pues también ella está sufriendo, y está sufriendo por mi causa. Está sufriendo por mi causa. El primer punto es ver las personas. Segundo, oír lo que dicen. Y tercero, mirar lo que hacen. Aquí la imaginación al poder, para que nos pueda ayudar, ¿no? Yo os voy a ofrecer para la contemplación los textos del libro de las Lamentaciones. El libro de las Lamentaciones es un libro un poco extraño de la Biblia. El libro de las Lamentaciones es un libro que se escribe cuando las tropas asirias entran en Jerusalén y entonces la destruyen el templo y se llevan a todo el pueblo de allí y se queda la ciudad hecha un desastre. Y entonces el autor del libro de las Lamentaciones pues escribe unas lamentaciones, ¿no? Unas lamentaciones poéticas muy bonitas, donde habla de la hija de Sión, de la hija de Sión. Es decir, hay varias veces que aparece en las Lamentaciones la hija de Sión. Un momentito a ver si las encuentro, que ahora no sé dónde las tengo.
aparece la hija de Sión. Y la hija de Sión, ay hombre, ahora no las encuentro, perdonad, tenía que haberlas marcado. La hija de Sión es una imagen de la Virgen María. Es cierto, como veremos ahora, que todo lo que se dice en las Lamentaciones no se puede aplicar sin más a María, ¿no? Porque sí, porque es un texto pues que puede ser como que tiene muchos significados, y en ese sentido, vaya, pues no lo encuentro a las Lamentaciones. Me estoy quedando fatal delante de mi audiencia. A lo mejor es que está después de Baruch o antes. Aquí está, antes de Baruch, perdonadme, disculpadme. Las Lamentaciones, como os digo, se habla de la hija de Sión, ¿no? Y la hija de Sión es Jerusalén, la hija de Sión es Israel. La hija de Sión es la Iglesia, la hija de Sión es María, es lo que se llama una personalidad corporativa, ¿no? Es decir, una persona que está haciendo presente no solamente a ella misma, sino muchas situaciones. De algún modo se puede decir que María en el Sábado Santo asume nuestros sábados santos, nuestros tiempos de espera impaciente, de inquietud, de incertidumbre, de dolor, de pérdida, de llanto, de quebranto, pero también de esperanza. Las Lamentaciones son 5, están divididas en 5 capítulos, son 5, entonces bueno, pues podéis contemplarlas todas como queráis, ¿no? Os voy a leer algunos pasajes sueltos simplemente para que entendáis por qué, ¿no? Por qué os invito a contemplar esto. La hija de Sión ha perdido toda su hermosura. Sus príncipes como ciervos que no encuentran pasto, los apóstoles, se derrumban desfallecidos ante el perseguidor. Mira, Señor, contempla qué envilecida estoy. Vosotros, los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como el dolor que me atormenta. Palabras que podemos imaginar, ¿no? Por eso lloro, mis ojos se deshacen en lágrimas, porque está lejos quien me consuele, quien me reanime. Mis hijos están desolados, ¿no? Aquí puede pensar en su Hijo, Jesús. Ahí puede pensar en los apóstoles, en los discípulos o en nosotros. Mis hijos están desolados. Contempla, Señor, mi angustia. Me bullen las entrañas. Se me revuelve dentro el corazón. O la segunda lamentación. ¿Cómo ha nublado el Señor en su ira a la hija de Sión? Dice, se consumen mis lágrimas, en lágrimas mis ojos, se consumen mis entrañas. Muy profundo es mi dolor por la ruina de la hija de mi pueblo. ¿A quién te compararé? ¿A quién te igualaré, hija de Jerusalén? ¿Con quién te equipararé para consolarte, doncella, hija de Sión? Pues es grande como el mar tu desgracia. ¿Quién te podrá curar? Todos tus enemigos abren su boca contra ti. Silban y rechinan los dientes. Dicen, la hemos devorado. Ese es el día que esperábamos. Lo hemos conseguido. Lo hemos visto. Son unos textos preciosos, ¿no? Ya os digo que no todos se pueden aplicar, por supuesto, a María, porque algunos, aquí está hablando de cómo Jerusalén, la hija de Sión, ha sido castigada por sus pecados, y obviamente hay veces que aquí se habla de esto y lógicamente sabemos nosotros que no se refiere a eso, ¿no? Pero sí que es cierto que podemos contemplarlas y leerlas desde la perspectiva de María, porque yo me imagino a María contemplando las lamentaciones de Jerusalén, las lamentaciones de la hija de Jerusalén, ya os digo, como aplicándola no solo a sí misma, sino también a nosotros, porque somos nosotros los que también hemos pecado y por nuestra causa el Señor también ha hecho sufrir a su madre, ¿no? La madre, la Virgen María, es corredentora junto con Cristo, y en ese sentido sufre también con nosotros y por nosotros. Sin embargo, las lamentaciones terminan con una llamada a la esperanza. Alégrate y salta de júbilo, hija de Edom, que moras en la tierra de Uz. Expiada está tu culpa, hija de Sión. El Señor no volverá a desterrarte. Así termina la cuarta lamentación. En la quinta lamentación, en la que también, lamentaciones, como dice, ¿no? Termina diciendo, te olvidarás de nosotros para siempre, nos abandonarás perpetuamente,
Haznos volver a ti, Señor, y volveremos. Renueva nuestros días como antaño, como con una petición, de algún modo, de esperanza. Pienso que las lamentaciones os pueden ayudar en la meditación de la soledad de María, como os digo, sabiendo que son textos en los que hay que distinguir, ¿no? Yo casi os invitaría más bien a coger las lamentaciones, leerlas, y cuando encontréis un pasaje que puede referirse a María lo meditéis, ¿no? Porque hay otros pasajes, como os digo, que se pueden aplicar a Jerusalén. Pues cuando dice, por ejemplo, por causa de mis pecados el Señor me ha abandonado, pues obviamente eso María no lo puede decir, ¿verdad? Pero cuando dice, mirad los que pasáis por el camino y ved si hay dolor como mi dolor, ¿no? Desolada ha quedado la hija de Sión, mis hijos, mis príncipes están desolados. Podemos coger las lamentaciones, irlas leyendo y meditando e ir viendo pues lo que se refiere a María, ¿no? en esos textos de las lamentaciones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hacer esta contemplación de María en el Sábado Santo. Oración preparatoria, traer la historia, composición viendo el lugar, demandar lo que quiero y después ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen. Aquí yo os invitaba a contemplar el libro de las lamentaciones si os vale, sabiendo, como os digo siempre, que la contemplación sirve no para sacar conclusiones, consecuencias, sino para que en mi alma se refleje de algún modo esta sensación de María que mezcla el dolor y la esperanza. El dolor de recordar a su hijo flagelado, machacado, ¿no? Y también la esperanza en la resurrección. Santa María, la Virgen de los Dolores, y Santa María, la Virgen de la Esperanza. Como os decía, os dejaré también en la descripción el texto de San Bernardo, en el que habla de María como más que mártir, que también nos puede ayudar a situarnos en la contemplación. Y como siempre, terminar con un coloquio o diálogo con María, en este caso, intentando estar con María, intentando, si me permitís la expresión, consolar a María y ser consolados por María, las dos cosas. Y así, pues terminar con este diálogo con nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Imaginación al poder. Estas contemplaciones, tanto la del descenso a los infiernos como la de la soledad de María, son contemplaciones en las que hay que tirar mucho de imaginación. Los textos bíblicos nos ayudan, pero solo hasta cierto punto. El texto de San Bernardo creo que nos puede ayudar. Pero, bueno, pues tiremos de imaginación, que es un don que Dios nos ha dado para poder imaginar el descenso a los infiernos de Cristo, para poder imaginar la soledad de María y con esas contemplaciones preparar nuestro corazón para contemplar el gran misterio que viene a continuación, que es la resurrección de Cristo, la resurrección del Señor. Como os decía en el vídeo anterior, estos días son días de Semana Santa, entonces yo no sé cómo iréis por orden, porque no hay que tener prisa, pero desde luego las contemplaciones de la resurrección del Señor, yo os invito a que las dejéis para Pascua, ¿no? Que no contempléis la resurrección del Señor cuando estamos en plena Semana Santa, porque entonces vivimos el tiempo litúrgico como desacompasado con el tiempo espiritual, ¿vale? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.